Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. Y el día de hoy quiero hablar de una novela que a mí me fascinó, me cautivó. La leí hace muy poco, entonces la tengo muy fresca, aun cuando esta es una novela que se publicó en el 2005, entonces ya tiene algún tiempo de su publicación. Esta novela se llama La historia del amor, de Nicole Krauss. Es una autora norteamericana y bueno, es bastante conocida en Estados Unidos, ha publicado muchos libros, pero este creo que es muy representativo de lo que es su obra. Obviamente la crítica pues siempre va a buscar el lado malo o el punto flaco, y en algunas ocasiones ella está casada con otro escritor y dicen que los dos publicaron novelas más o menos al mismo tiempo y las historias se parecían y etcétera. Pero bueno, vamos a dejar eso de un lado porque creo que no hay nada más triste y más despreciable que considerar o calificar a una escritora dependiendo de con quién está casada. Es como cuando te encuentras el libro de los 50 años de los recuerdos del porvenir de Elena Garro y en el cintillo promocional te ponen ex esposa de Octavio Paz. Pues me parece que eso es muy triste, ¿no? Calificar a una escritora de esa manera. Entonces vamos a dejar de lado esa crítica negativa y vamos a hablar en sí de lo que es la novela y por qué es tan bonita y tan importante. Esta novela tiene el efecto de las cajas chinas. Esta novela cuenta una historia dentro de una historia. Este recurso literario es conocidísimo, ¿no? Ha sido usado muchísimas veces. Tenemos al gran maestro del efecto de las cajas chinas, que es Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, cuando es un marinero contando una historia y le da la voz a otro para que cuente la historia de cuando fueron a la exploración al Congo. Entonces este es un recurso literario muy utilizado, pero creo que Nicole Krauss es muy inteligente al usarlo de una manera totalmente innovadora y diferente. ¿De qué va esta novela? Esta novela cuenta la historia de dos personajes muy importantes. Uno es un hombre que está al final de su vida, que se llama Leo Gorsky, y que está tratando de descifrar cuál es el sentido de la vida, y además está muy preocupado pensando en que ya se va a morir porque es un hombre mayor. ¿Y qué pasará si yo me muero y nadie se da cuenta? ¿Qué pasará si yo, viviendo solo en mi departamento, de repente un día muero y pasan 3 o 4 o 5 días y nadie se entera de que he muerto? Entonces la novela empieza sobre eso, ¿no? Este personaje mayor que está reflexionando sobre el sentido de la vida y también sobre el sentido de la muerte. ¿Qué pasa si nadie sabe que morí? Y la otra historia que va a narrarse simultáneamente es la historia de Alma, una chica de 14 años que vive con su mamá, que es viuda, y con su hermano, que le apodan Bird, o sea, pájaro, y ella está muy preocupada porque nota que su mamá está muy triste por la viudez y está muy sola. Entonces lo que ella quiere es que su mamá consiga un nuevo amor, ¿no? Una nueva pareja. Entonces estos dos personajes y estas dos historias se van a ir narrando intercaladamente. Y bueno, pues imagínense la dificultad como escritor, que ese es el gran mérito, uno de los grandes méritos de Nicole Krauss, cómo logra ella construir dos personajes totalmente diferentes en dos mundos totalmente diferentes, con dos edades distintas, y hacerlos verosímiles. Las dos voces las creemos, las dos voces las entendemos, con las dos voces nos identificamos, porque claro, todos hemos tenido 14 años y también al mismo tiempo todos vamos hacia la vejez, todos sabemos que vamos a ser viejos y que en algún momento vamos a morir. Entonces creo que Nicole Krauss es muy eficiente y tiene muchos aciertos al construir las voces de estos dos personajes. Ahora, otro gran acierto de esta novela que a mí me maravilló, porque la clasifica dentro de la novela posmoderna y lo que debe de ser una novela que requiere la participación del autor y que requiere que nosotros vayamos construyendo historias, es la tipografía. No solamente va intercalando estas dos historias de los personajes, pero también la tipografía que usa cada uno de ellos es muy importante. Por ejemplo, hay muchas palabras en itálicas, hay muchas frases en itálicas. ¿Qué representa esto? ¿Por qué la autora toma la decisión de poner palabras en itálicas? Bueno, porque quiere transmitir otro tono, otro mensaje, otra idea. Eso es muy importante. Y bueno, aquí nada más les puedo mostrar cosas que a mí me maravillaron cuando leí la novela, que es nada convencional. Miren, por ejemplo, estas páginas donde va alternadamente contando historias y contando las experiencias de los personajes, pero tan solo con una frase. Entonces eso me parece sumamente innovador, me parece un gran acercamiento al lector, me parece un deseo muy profundo de la autora en decirnos, a ver, tú construye lo que viene de la historia, tú construye lo que es, lo que está pensando el personaje. También, bueno, dentro de la novela incluye gráficas y parece que estamos viendo un libro de matemáticas, lo cual me parece un toque humorístico muy bien logrado de la autora. Entonces todo esto, imagínense, en una gran novela. Además, cuenta la historia de dos amigos.
Esta historia se desarrolla con dos amigos que están viviendo en Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos logra escapar, logra salir de Polonia, y el otro se tiene que quedar ahí en su país durante la guerra y esconderse, ¿no? Logra sobrevivir la guerra escondiéndose en el bosque, escondiéndose en cabañas, escapando, ve morir a su familia, etcétera, etcétera. Tiene una vida muy trágica. Pero el que logra escapar se va a Chile. Chile, por antonomasia, es un país que, bueno, pues recibió muchísimos exiliados de la Segunda Guerra Mundial, al igual que México, y entonces ellos llegan a Chile, y antes de que estos dos amigos se separaran, uno de ellos, que ha escrito un libro, le dice: te doy este libro y por favor cuídalo, llévalo contigo, porque es el libro que yo voy a publicar cuando nos volvamos a encontrar. Y entonces este libro es la historia del amor. El libro, La historia del amor, es el libro que escribió uno de sus personajes. Ahora, imagínense el riesgo creativo que está tomando Nicole Krauss. Si crear un personaje es complicado, ahora imagínense crear un personaje que es escritor. Es todavía mucho más complicado. Entonces, ella toma este riesgo y lo hace de manera muy acertada, porque este personaje va a Chile y entonces resulta que pasan los años, él da por muerto a su amigo que está en Polonia, que se quedó porque no pudo escapar a los nazis y a la Segunda Guerra Mundial, y decide publicar el libro en español. Entonces traduce el libro y lo publica. Y él está enamorado, el personaje que se queda en Polonia, el amigo que se queda en Polonia, que realmente es quien escribió el libro, está enamorado de una mujer que se llama Alma. Y el nombre de esta chiquilla de 14 años también es Alma. ¿Por qué? Porque su papá había leído esta novela en español, quedó encantado con el personaje femenino y entonces decide darle el nombre de Alma a su hija. La madre es traductora y entonces le piden que traduzca este libro del español al inglés para que lo puedan conocer. Entonces, imagínense todo este entramado, es como una telaraña en la que nosotros como lectores tenemos que ir descifrando, porque aparte hay muchísimos saltos en el tiempo, va al futuro, al presente, va a Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, va a Chile, va a los Estados Unidos, que se supone el presente de la novela, y nos va contando todas estas pesquisas de los personajes para lograr llegar a un punto final que será muy importante y revelador al final de la novela. Ahora, esta niña Alma solo tiene 14 años. También ha sido como evaluada y ha sido clasificada como una respuesta o una reconstrucción de lo que Salinger hizo en El Guardián entre el Centeno. A mí me parece que no. A mí me parece que Salinger y su personaje de Holden Caulfield en El Guardián entre el Centeno quedan totalmente aparte de lo que esta niña hace. Lo que sí es muy meritorio en la novela de Nicole Krauss es cómo logra reconstruir la mente, la personalidad y el vocabulario de un personaje de tan solo 14 años. Obviamente estas historias tienen que llegar a conjuntarse y tienen que llegar a un punto culminante donde todo este misterio se resuelve. El libro publicado en español, el libro traducido al inglés, el autor que en realidad no es autor porque robó el libro de su amigo. Todas estas piezas del rompecabezas se tienen que juntar en algún momento. ¿Y cómo se juntan? Pues se juntan magistralmente al final de la novela, ofreciéndonos una escena en un parque hermosísimo en Nueva York donde los personajes van a reencontrarse y pues van a reconocerse mutuamente. Entonces creo que es una gran novela. Me parece que es muy meritorio el logro de Nicole Krauss, como ya he dicho, en reconstruir estos dos personajes tan disímiles aparentemente, porque al final nos damos cuenta que tienen muchas similitudes, y también es una gran innovación y es un gran acierto la manera en que utiliza la tipografía y en que recurre al editorial para que le den oportunidad de publicar este libro con imágenes y con páginas con solo una línea. Entonces, les recomiendo mucho que lean este libro. Es maravilloso, a mí me cautivó. Es un libro que te deja pensando muchas cosas porque vuelves a cuando eres joven y también recuerdas o piensas lo que será la vejez. Entonces, se los recomiendo muchísimo y pues muchas gracias por acompañarme esta vez. Los espero la próxima en La Hora de Leer. Muchas gracias.